Buenos días, hermanos, hermanos queridos. En esta mañana de domingo, donde una vez más vamos a participar de los símbolos del pan y del vino, vamos a participar juntos, aunque separados, pero todos juntos, de esta hora en la cual nos juntamos para recordar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en su muerte en la cruz del Calvario, y nos juntamos también para adorar su nombre, para poner su nombre en alto, como tantas veces cantamos. Y vamos a leer rápidamente un pasaje muy conocido, que lo hemos leído tantas veces, lo hemos visto tantas veces, no solamente en la reunión de adoración, de partimiento del pan, que se encuentra en Juan capítulo 4 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 20. Es aquel momento en la vida del Señor Jesucristo en que se encuentra con esa mujer samaritana. Y dice así, Juan 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, decía la mujer. El Señor Jesucristo le contesta y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta aquí solamente con esta lectura y con esta partecita de todos los hechos que sucedieron en aquel momento con esta mujer samaritana. Por lo que nosotros podemos ver, Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores en todo tiempo, desde siempre, desde las épocas anteriores en el Antiguo Testamento, del pueblo de Dios corriendo, caminando, andando de aquí y de allá. Buscaba y busca a Dios verdaderos adoradores. Desde aquellos tiempos, desde el principio, hasta hoy, hasta nuestros días, Él busca verdaderos adoradores. En sí, si Él buscara solo adoradores, no tendría que ir muy lejos para encontrarlos. Porque adoradores, nosotros podemos contarlos y podemos tener muchos, muchos en nuestra historia misma de vida. Ese adjetivo, el adjetivo verdadero, cambia fundamentalmente los parámetros de lo que el Señor Jesucristo está diciendo y dificulta mucho el tema. Ese vocablo verdadero, llena de implicaciones muy serias, fue incluida por Cristo mismo en sus afirmaciones para con la mujer samaritana. Dios busca verdaderos adoradores. O sea, es lo que enseña el Señor, buscar verdaderos adoradores. Ahora esto lógicamente implica que hay adoradores que no son verdaderos. Y el Señor Jesucristo plantea, o la mujer, me dicho, plantea al Señor Jesucristo este tema de la adoración samaritana. Nosotros, nosotros decimos que se debe adorar en Samaria, decían ellos, en el monte. Y vosotros, dice la mujer, decís que en Jerusalén, donde se debe adorar. Ellos venían, los samaritanos, pensaban que habiendo creído hacia mucho tiempo atrás lo que era el Pentateuco, ellos creían que el Mesías se iba a sentar en Samaria,
y no en Jerusalén. Por lo tanto, ellos tenían conocimiento de lo que era el Pentateuco, de lo que eran todas aquellas historias que sucedieron en el pueblo de Dios durante tantos siglos. Ellos entendían eso. Y decía, y el Señor Jesucristo les dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es verdad, es verdad. Cuando le dice de esta manera, dice, están adorando, pero no como corresponde. Adoran al Dios verdadero, sí, pero estaban adorando equivocadamente. No lo hacían de acuerdo a lo que estaba escrito, de la manera que debían adorar. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, cuando escribe el profeta y dice, cansado estoy, decía, de vuestras fiestas solemnes, de aquellas cosas, de vuestros rituales, de las cosas que están haciendo como para adorarme. Estoy cansado de todo eso, escribía el profeta. Y ellos mismos continuaban con aquellas cosas, adoraban pero equivocadamente. Es decir, que no los podíamos contar como que eran verdaderos adoradores. Los escribas, de igual manera, cuando ellos decían ser los verdaderos adoradores o aquellos que conocían la palabra de Dios, que conocían la Torá, que conocían de punta a punta las escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y sin embargo, decía, hablamos de escribas, de fariseos, de saduceos, de todos aquellos de aquellas épocas, que se decían los mejores, aquellos sacerdotes que, como está escrito también en los evangelios, ensanchaban sus filacterias, haciendo largas oraciones, pretendiendo con eso que los vean las personas, la gente, y decir, miren qué santos que son, qué devotos que son. Y sin embargo el Señor los reprende. Y me gustaría poder leer en Mateo capítulo 15, cuando dice en el versículo 7, dice 15:7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y se está refiriendo justamente a escribas y a los fariseos, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aparentaban la honra, la adoración a Dios, mas el corazón de ellos no estaba allí. Estaba lejos, absolutamente lejos de él. Y termina diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, mandamientos de hombres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, agrega más adelante. ¿Por qué era todo esto? ¿Por qué en vano? Dice, ¿por qué en vano me honran? Porque para la adoración sustituían los mandamientos de hombres y su propia tradición, los pensamientos que ellos tenían, los propios pensamientos que a ellos se les ocurrían, los sustituían por las leyes de Dios. Primero ponían sus pensamientos, sus mandamientos de hombres, sus tradiciones, antes de lo que Dios ordenaba. Es más, nosotros mismos lo sabemos bien, nuestro país, todos los países, todo el mundo, está lleno de adoradores del único Dios verdadero. Pero, ¿cuántos de ellos son verdaderos adoradores? ¿Cuántos de ellos son verdaderos
adoradores. Eh, es la cuestión de pensar como a cada uno de nosotros tantas veces seguramente nos ha pasado. El hecho de decir, yo soy de tal religión o de tal otra, y con eso ya está consumado que soy el mejor y que yo adoro como corresponde. Y sin embargo, no están contados como verdaderos adoradores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos ser contados como verdaderos adoradores? Y está, y está bien claro, cuando dice, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y dicen las Escrituras, es necesario, dice el Señor Jesucristo, es necesario que le adoren. No es algo que pudiera ser opcional, algo que dijeran, bueno, si quieren, adórenlo de esta manera. Si están de buen humor, adórenlo de esta manera. No, es necesario, dice el Señor Jesucristo, que le adoren en espíritu y en verdad. Es indispensable, es obligatorio, es esencial que sea de esta manera. Cualquier otro tipo de adoración es inaceptable, absolutamente inaceptable para Dios. Es necesario que le adoren en espíritu. Es necesario que le adoren en espíritu. Es necesario que sea desde lo profundo de nuestro ser, desde lo profundo de nuestra alma, no carnalmente, no materialmente, sino desde lo profundo del alma. Y sabemos, hermanos, sabemos que nosotros fallamos tantas veces, en tantas cosas, pero cuando estamos realmente delante de Dios, debiéramos estar metidos, por así decirlo, en un solo pensamiento, que es la adoración hacia nuestro Dios y a nuestro Señor. Adorarlo en espíritu, porque Dios es espíritu, no materialmente, no carnalmente, sino en espíritu y en verdad, agrega, en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad de quién? ¿La verdad de dónde? ¿Quién tiene la verdad? Y dice, conforme a la verdad, porque la verdad de Dios se encuentra en su palabra. Allí está la verdad. Cuando escribe Juan, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y no hay otra más. Tu palabra es verdad. Entonces, adorarlo en espíritu y adorarlo en verdad. Esto no es algo que se pueda modificar, no es algo relativo a tal cosa o a tal otra, no lo relaciono con tal o cual cosa, es algo que es exacto y es absoluto. El verdadero adorador debe adorar de acuerdo a como el Señor Jesucristo le está enseñando a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, y hacerlo toda su vida cristiana. No, no nos inventamos o no debemos inventar nuestro propio culto, nuestra propia forma de pensar, no siguiendo o no seguir doctrinas, tradiciones, muchas veces opiniones diversas o modas, o antojos, ni siquiera de teólogos o de pastores o de predicadores o de evangelistas o de quien sea, sino que la palabra de Dios es fundamentalmente absoluta. No hay cambios, no podemos hacer cambios en ella. Adorar en verdad sabiendo que es necesario así hacerlo, para que Dios nos encuentre en medio de todas nuestras flaquezas, en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas aquellas cosas que a veces nos agotan, nos cansan, viviendo
en el mundo que vivimos, a pesar de todas esas cosas, Dios nos está mirando nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos darle a Él? ¿Qué es lo que queremos hacer para estar en esta hora adorándole en espíritu y en verdad? Y además de todo esto, y ya para terminar, a Dios le complace, al Señor le complace el culto racional. Por eso, y para terminar, lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros no es que pensemos que Dios es un ser de desorden, de confusión, de caos. Él es un ser sumamente racional. Y lo que Él nos pide a nosotros hoy mismo es que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que en esta mañana, hermanos, podamos así adorarle, con este culto racional, pensado, no un culto que inventamos o que hacemos porque se nos ocurre, sino el culto racional del que Pablo hablaba a los romanos. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Adorémosle, hermanos, adoremos a nuestro Dios y a nuestro Señor, que fue quien dio su vida por cada uno de nosotros, y que hoy estamos una vez más recordando su cuerpo y su sangre derramadas en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que actuemos en consecuencia de la manera que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana los quiero llevar a meditar en un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulos 11 y 12. Vamos a hacer especial énfasis en el capítulo 12, versículos 13 y 14, pero para situarnos un poco en el momento, vamos a mencionar partes de estos dos capítulos. En este pasaje nos encontramos en casi la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a leer los dos versículos en cual nos vamos a basar en esta reflexión y después vamos a ampliar un poco más todo. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y anteriormente el versículo 11 dice, hablando de en lo que vamos a basar la reflexión, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. En este capítulo encontramos dos sucesos que cambiarían la historia del pueblo escogido por Dios. Por un lado nos encontramos en los momentos previos a la última plaga que Dios mandaría sobre Egipto antes de que Israel sea liberado. Esta era la muerte de los primogénitos, la cual estaba anticipado en el capítulo 11, versículo número 4. Dice, del 4 al 6 vamos a leer. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto.
desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Al mismo tiempo, en el capítulo 12, posterior a este suceso, a este anuncio de la última plaga, nos encontramos con la institución de uno de los rituales más importantes para el pueblo judío, la Pascua. Este ritual fue establecido por Dios y encontramos detalle de cada paso que debía tener esta celebración a partir del versículo 3. Pero primeramente, antes de llegar ahí a la Pascua, nos quedamos un segundo en el primer punto que dijimos. Dijimos que estábamos en los momentos previos a la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y la palabra de Dios nos muestra, en estos versículos que leímos, que lo que iba a pasar esa noche en Egipto iba a ser tan profundo, tan drástico, que en el versículo 6 podemos observar la singularidad que iba a tener este suceso y que no iba a tener igual en la historia de los egipcios, en la historia de Egipto. La muerte de los primogénitos iba a ser un golpe terrible para todos los egipcios, dado la importancia que ellos representaban. El primogénito figuraba en un puesto particularmente en la familia y en la sociedad, particularmente alto, no solo porque recibía más herencia del padre, sino porque representaba tener cualidades especiales de vida y de vigor. Y aquí es donde entramos en el capítulo 12, cuando Dios establece la Pascua. Dijimos que desde el versículo 3, específicamente desde el 3 hasta el 14, encontramos las detalladas instrucciones para esta celebración. No nos vamos a detener en explicar cada paso por cuestiones de tiempo, solamente los vamos a mencionar. Estaba la indicación de qué animal debían seleccionar porque requería un sacrificio. Decía cuándo tenían que sacrificarlo, qué hacer con su sangre, cómo usarla, qué hacer con las sobras, cómo vestirse para esta celebración y por último el significado de esa sangre derramada. La Pascua tenía que ser para los judíos como un acto de memoria acerca de lo que Dios hizo para liberarlos. Se estableció que el pueblo debía realizar este ritual año tras año para que lo que iba a acontecer pudiera ser recordado en años futuros y en las generaciones siguientes. Esto lo leímos en el versículo 14, cuando dice la palabra de Dios: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Buscando el significado original de la palabra Pascua, me encontré con que el origen hebreo de esta palabra significa saltar encima o librar. Dios instituyó esta celebración para que Israel no olvide lo que Él había hecho para sacarlos de ahí, de ese lugar. De generación en generación debían repetir esta celebración para conmemorar esto, la liberación. Y en este punto me es inevitable el no pensar en Jesucristo y en su obra por mí, por cada uno de nosotros, que estamos hoy recordando por medio de la cena. Y es inevitable el pensarlo porque sin duda que viendo estas cosas en el pasaje de Éxodo, teniendo la palabra de Dios, teniendo lo perfecto frente a nosotros y encontrándonos en esta mañana, podemos entender que la Pascua funcionó como una profecía del futuro sacrificio del Cordero sin mancha, de Cristo en la cruz.
Y esto lo pude entender cuando vemos lo que fue la Pascua, las partes de la Pascua y las similitudes que hay con lo que nosotros conocemos. Para nosotros es maravilloso, por lo menos para mí me resulta maravilloso el poder ver cómo desde ese momento de la historia Dios ya mostraba lo que iba a suceder. Dios ya tenía planeado el sacrificio de Cristo en la cruz. Decíamos, por un lado tenemos la Pascua, una celebración que recuerda la liberación de Israel en manos de Egipto, la cual incluía un sacrificio de un animal sin defecto. Eso está en el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo. Y la sangre del cordero marcada en la puerta era una indicación específica que había dado Dios al pueblo, que expiaba de la muerte a Israel. Por el otro lado, la cena del Señor, una reunión que a nosotros nos hace recordar la liberación de las garras del pecado, de la muerte, y de cómo por medio de ese sacrificio Dios nos adoptó como sus hijos, la cual también requirió un sacrificio de un cordero sin defecto, Cristo, quien fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada nos abrió las puertas al Padre. Nos expió de nuestros pecados y de la muerte eterna. Por eso hoy estamos acá, en esta mañana, frente al pan, frente al vino, como hacía el pueblo de Israel con la Pascua. Nosotros lo hacemos con la cena. Recordamos a Cristo por su amor y compromiso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Celestial, te damos las gracias por Cristo. Gracias por ese Cordero sin mancha que se entregó por cada uno de nosotros. Gracias porque en esta mañana podemos tener el privilegio de recordar tu amor por medio de Él. Gracias, Padre, porque nos adoptaste. Gracias te damos porque a pesar de lo que somos, tú nos amas igual. Queremos recordar a Cristo y de su sacrificio por medio de los símbolos. Y Padre, queremos no dejar de darte las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Dejamos este momento en tus manos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.